Que Dios bendiga, gracias, que Dios bendiga a los que están en casa, que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Que el Señor los bendiga grandemente. ¿Ven? Nos da gusto que nos sintonicen. Previamente oramos para que el Señor bendiga este tiempo, ¿verdad? Y quite todo estorbo y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. No es otro martes de doctrina, es un martes de doctrina que Dios quiere poner bases en nuestras vidas para ser bendecidos y no ser movidos de la fe. Amén. Y bueno, mire, pues yo normalmente oro a Dios para ver qué es lo que vamos a predicar. Pues ya van 3 veces que predicamos del alma, ¿verdad? Ya van 3 veces que predicamos del alma. Y bueno, y cuando estaba yo revisando a ver cuál es el tema de doctrina que toca dar en este día, y que me topo con la ministración del alma, ¿verdad? Desayunamos ministración del alma, comemos ministración del alma, cenamos ministración del alma, pero ¿cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo creo que bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Que nos lleva así de la mano. Esto en realidad, aunque ya estuvimos hablando mucho del alma, pero si se fijan en los temas, estuvimos analizando lo que es el alma, entendiendo lo que es el alma, para que no sea confundida, por ejemplo, con el espíritu, porque al ser humano le cuesta mucho trabajo entender la diferencia entre el alma y el espíritu. Yo no sé si después de ya los 3 temas que dimos, ya logremos alcanzar a discernir, ¿verdad? La diferencia y a separarlos, o a diferenciar más que nada lo que es el alma del espíritu. Y todo lo que hemos estado hablando, pues para identificar cosas en nosotros. Pero realmente cuando vi el tema que seguía de la doctrina, no, pues como anillo al dedo. Como anillo al dedo, porque esta ¿verdad? Clase de doctrina es la administración del alma. Si bien la administración no es una palabra que se ocupe mucho en lo secular, ¿verdad? Es más bien como un lenguaje cristiano. Se ocupa más en el lenguaje cristiano. Pero antes quiero recordar lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ayúdame Joel, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos muestra que nosotros debemos de ser guardados para que en cada una de que todo nuestro ser, en primer lugar, todo nuestro ser está conformado por 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo, y que las 3 deben de ser guardadas irreprensibles. O sea, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, las 3 deben de estar irreprensibles. Amén. Las predicaciones, esto no es doctrina, pero en las predicaciones estuvimos hablando que el alma era una de las más importantes, porque si se unía a la carne, pues se volvía un arma carnal, ¿verdad? Y contaminaba el espíritu. Pero si el alma se unía al espíritu, se dejaba guiar por Dios. Recordemos que, híjole, ya estoy repitiendo cosas de la predicación, pero bueno, son importantes también. Porque también pues la gente que nos ve aquí en el tema de doctrina, pues se quedan guardados en YouTube, y puede ser que alguien vea, ¿verdad?, el tema de doctrina, y pues no ha visto las otras 3 predicaciones, porque a lo mejor la vio dentro de 2, 3 meses, medio año, un año, y no sabe, ¿verdad? No ha visto las demás predicaciones. Entonces el espíritu es la parte donde nos habla Dios, y Dios nos habla a través del espíritu para poder ministrar el alma, y por medio del alma se bendiga todo el ser integral. En realidad todas las partes son importantes. Una de las partes más fundamentales es el alma, ¿verdad? Porque es lo que conecta el cuerpo con el espíritu, y el espíritu pues nos dio vida a Cristo, resucitó nuestro espíritu.
prácticamente está salvado por Cristo. Lo que necesitamos salvar es el alma y el cuerpo. Y bueno, después de esta breve introducción y recordatorio de ello, bueno, recordamos también que el alma básicamente está conformada por mente, emociones y voluntad. Mente o intelecto, hablábamos el domingo, ¿verdad? Mente, intelecto y voluntad. Ya no lo quiero apuntar, pero apúntamelo, no, Joel, por favor, aquí abajito, ¿no? El alma en 3 partes. Alma, ponle alma si quieres. Y luego y luego le puedes poner mente, emociones y voluntad. También le puedes poner mente o intelecto, emociones y voluntad. Ok, mientras continuamos. La palabra administración, le decía yo que no es un léxico muy secular, más bien es una terminología cristiana. Según el diccionario Strong, la palabra administración se deriva de la palabra griega diaconía, que es la G1248, y a su vez también es derivada de la 1249, que quiere decir diaconeo. Y diaconía significa servicio, ayuda o socorro. La palabra ministrar se deriva de diaconeo, que se puede traducir como ayudar, servir, ministrar, ¿verdad? Auxiliar. Entonces, en base a... Gracias, hermano. En base a los significados mencionados anteriormente, podemos definir que la administración del alma es el servicio y la ayuda que se le da al alma, que necesita nuestra alma, amén, para ser restaurada, sanada, liberada y por ende también perfeccionada. Que de estas 3 partes, ¿verdad?, lo que más está viciado pues es el alma y el cuerpo. Entonces, el alma, necesitamos entender, el alma antes de Cristo ha sido dañada, ha sido enfermada, ha sido ensuciada, ha sido, ¿qué más? Fragmentada, ha sido rota. Fragmentada es rota en varios. Fragmentada es como cuando rompes un vidrio, se fragmenta o se rompe en varios pedacitos. ¿Ven? Entonces, requiere ministración, el alma requiere ministración. Repito, en las predicaciones que estuvimos viendo, las últimas 3 predicaciones del domingo, estuvimos viendo, ¿verdad? Identificando más que nada para saber diferenciar entre una y otra. Y yo no sé de aquí, me gustaría que levantaran la mano, ¿quién pudo entender no voy a repetir la predicación del domingo, ¿verdad? Pero ¿quién logró entender los que viven en la mente, en las emociones y en la voluntad? ¿Alguien logró diferenciar? Bueno, para los que no vieron la predicación, hablábamos de que los que no vivían en la mente vivían en las emociones, y los que no vivían en las emociones vivían en la voluntad. Y aunque muchas veces sí podríamos ocupar las 3 o tenemos de las 3, siempre nos íbamos a inclinar hacia una más que otra. ¿Ok? Entonces, pues ahora vamos a entender, con esto de la administración del alma, pues cómo podemos ahora sí hacer algo cuando ya identificamos un problema. Ya no me levantaron la mano. ¿Quién logró identificar? No me diga dónde, no me va a decir dónde, no, eso es para usted. Pero ¿quién logró identificar dónde vive? Gracias, gloria a Dios. Muy bien. Y los demás, pues queda de tarea analizarse, porque es una necesidad, hermanos que nos ven en las redes sociales, es una necesidad que nosotros tenemos. Mire, vamos por favor al Salmo 103, del 3 al 5, para que veamos estas necesidades del alma y podamos entender un poquito más. Este ejemplo es el ejemplo de David
el cual podemos ver como Dios ya lo había ministrado. No es que lo iba a ministrar. Si Él estaba hablando de esto es porque ya tenía una experiencia de cómo lo había ministrado Dios. Mire, ponga mucha atención. Y desde el 1 mejor, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ¿qué? Todo mi ser. O sea, desde ahí David ya sabía que todo su ser era ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Gracias. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Diga conmigo: beneficios. Él es quien te perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, él está diciendo: bendice alma mía a Jehová, ¿sí? Y no olvides. Entonces, si está diciendo no olvides, quiere decir que ya tiene una experiencia previa. Porque no está diciendo aprende. No está diciendo aprende. Está diciendo no olvides. Entonces él ya ha tenido una experiencia previa con estas ministraciones del alma. El alma necesita, ¿verdad? Dice Salmo 103 del 3 al 5: Él es quien perdona tus iniquidades. El alma necesita ser perdonada de pecados y o de iniquidad. Otra necesidad que tiene el alma: de ser sanada de ¿qué? Sanidad de enfermedades y o dolencias. ¿A quién le ha dolido el esternón? ¿A quién ha tenido así como que un impacto fuerte, un dolor fuerte que le causaron una emoción o una herida, traición, que le ha dolido aquí o le ha dolido acá? Es como ese hoyo en el estómago, así de ¿qué es? ¿Por qué duele el cuerpo? Si donde, ¿verdad? Si está en el alma. Pero es que así como somos en el cuerpo, así también somos en el espíritu y en el alma. Igual. Por eso cuando nos pegan en el alma, duele hasta el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el alma, bueno, es que me distraigo, ¿verdad? De que predicamos ya van 3 domingos que predicamos de la administración del alma. Hablábamos de que aún hay enfermedades que, ¿dónde estaba el alma? Dijimos, en la sangre. ¿Y dónde estaba el espíritu? En los huesos, ahí habitan. Y que si había enfermedades de sangre, era probablemente porque el alma estaba enferma. Y que podía haber regresión o reversión de enfermedades. ¿Puede haber? Sí. Siempre y cuando hagas ¿qué? Sanidad del alma. Busque la sanidad de tu alma y se te pueden revertir las enfermedades. Ahora, no es todo. También hay que cuidar el cuerpo. Porque una de las cosas que no cuidamos es el cuerpo. Esa gente que ya perdón, con todo respeto, sin herir a nadie, pero ya le cortaron un dedo del pie o ya le cortaron un pie y aún así sigue echándose su cojita. ¿Sí? Su coquita. Porque es gente que todavía no le ha caído el 20. No le ha caído la revelación de la necesidad de honrar y bendecir su cuerpo. Y la gente que tiene enfermedades, si realmente quiere sanar, debe de buscar de una manera sincera que Dios ministre su alma y sea sanado. Amén. Amén. Ahora, también para prevenir. Si yo tengo antecedentes de eso, pues yo me prevengo, ¿verdad? Yo ministro mi alma y la trato de tener lo más sana posible para que no me vengan esas enfermedades. Y también en mi cuerpo, yo me cuido, hermano. Yo desde los 35 años o 33 empecé a dejar de tomar el café sin azúcar. Yo tomaba, antes de los 30, tomaba 3 cucharadas de azúcar en el café.
luego le bajé a 2, luego le bajé a 1, y de los 33 o de los 35, y bueno, ahora del que me enfermé del estómago ya ni café puedo tomar. Hasta el café desapareció, no nomás el azúcar. Y he tratado de no tomar refresco, porque yo no tengo diabetes, pero tengo antecedentes, y yo no voy a esperar a enfermarme para dejar cosas, ¿verdad? Y cuido, voy con la nutrióloga, cuido, y bueno, etcétera. La necesidad del alma necesita perdón de pecados, necesita sanidad de enfermedades o dolencias, necesita ser rescatada o liberada. Hay veces que nuestra alma está en cárceles, en prisiones. ¿De qué? ¿De amargura? ¿De qué? Entonces, falta de perdón es odio o rencor. Son cárceles, necesita ser liberada. Es que yo no sé por qué odio tanto a los hombres, odio tanto a las mujeres. Pero ya no es a uno, ya es general. Yo no sé por qué odio tanto a los perros o a los animales, o odio tanto a la vida o a los seres humanos. Ya la gente está así, ¿verdad? Siempre ha habido, pues, pero ahorita más. Está en cárcel. Hermano, yo cuento mi testimonio, ahora soy pastor, pero yo fui ateo. Y yo no aguantaba a los niños. Yo la única manera que podía aguantar a un niño era envuelto. ¿Sí? O dormido, o callado. No aguantaba, yo no soportaba a los niños. Cuando mi alma fue liberada, ya. Ahora no soy paciente con los niños, así que usted diga, ay, qué paciente con los niños, ¿verdad? No, pero sí me gustan verlos reír, brincar, que hagan ruido, bueno, mientras no destruyan cosas, ¿verdad? Entonces, necesita el alma ser liberada, ser cubierta o protegida, y también necesita ser llena o saciada. Amén. Protegida, cobijada. Amén. Amén. Entonces, la administración, ¿sí? La administración, o sea, ¿qué dijimos que era administración? La ayuda, ¿qué más? El auxilio, el socorro, la atención. Nos va a llevar a esto. Para obtener los beneficios, Dios nos ha dejado como herramienta valiosa y útil la administración para estos beneficios. O tratamientos de nuestra alma. ¿Qué beneficios o tratamientos que nuestra alma necesita? Los vamos a obtener por medio de los diferentes aspectos que componen la administración, los cuales son confesión de pecados, liberación, consejería y reentrenamiento del alma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a la administración del alma? Repito, necesitamos entender 4 cosas básicas. Confesión de pecados, ¿para qué? Para que sea perdonada de pecados. Ahorita vamos a ver el ejemplo de David. Para todo, confesión de pecados, liberación, consejería y reentrenamiento del alma. Yo quiero, alguien que le tome foto, por favor, mano, para que también quede en el grupo. Esto necesito que por favor casi que lo memoricen, ¿verdad? O que lo guarden, y todo lo deben de atesorar en su corazón, lo debemos, perdón. ¿Verdad? Pero todo, confesión, liberación, consejería y reentrenamiento del alma. Es que todo es importante. La confesión de pecados es diario y a cada momento, cada que uno la riega, cada que uno peca, cada ratito es, ¿verdad? La confesión de pecados delante de Dios, ahorita lo vamos a ver. Liberación, cuando nos damos cuenta que estamos atados en un área, hay que buscar la liberación de nuestra alma. La consejería, a veces nuestra alma está turbada y no sabe qué hacer, pero el orgullo no nos permite hablar, preguntar. Ay, hermana, la verdad que te herí. Hermano, hermana, no me refiero a la fe, hermano, de la carne, de la sangre. Y la verdad no sé cómo arreglarlo. Yo me siento. Te quiero preguntar cómo le puedo hacer para estar bien contigo. Preguntar, consejería. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y uno de los más importantes y difíciles,
El reentrenamiento del alma. Esta cosa. Ahí está. Lo bueno que me reconoce. Malo que me desconozca. Bueno, vamos con el primer punto, de una manera bien rápida porque ya me eché 20 minutos. Confesión de pecados. Proverbios 28:3. Búsquelo, por favor. Ahí está adelantito, bien cerquita. Ay, Dios. Proverbios 28:3. Gracias. Dice: el que encubre sus pecados, ¿no qué? ¿Qué dice? Otra vez, 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. O sea, si no descubrimos nuestro pecado, no podemos prosperar en todos los sentidos. Físico, material y sobre todo espiritual, porque el espiritual produce el físico y el material. Eso ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que nuestro ambiente, nuestra vida física es resultado de algo que no vemos, que es espiritual, ¿sí? Nuestra realidad primero es espiritual y luego física. Ok, gloria a Dios. Pero dice el proverbio que sí que, mas el que los confiesa, ¿qué? Se aparta, los confiesa y se aparta. Que Jesús dijo cuando sanaba a alguien: vete y no peques más. Porque por el pecado le había entrado la enfermedad. Le decía: vete y no peques más, para que no te vuelva algo peor, una enfermedad peor. Entonces el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Rápido, ahí está cerquita también Salmo 32:3. Salmo 32:3. Y vemos el ejemplo de cuando David pecó con Betsabé, ¿verdad? Se quería hacer el Willy. Con todo respeto, señor David, yo sé que tú eres mi hermano mayor, pero con todo respeto, cuando no quería confesarlo, se hacía el Willy. El Willy, el que no sabía, que no pasa nada, aquí no pasa nada. Salmo 32:3 dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Sí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y su gemir era ¿qué? Todo el día. O sea, había en sus huesos, él sentía el pecado, él sentía la intranquilidad, la molestia del pecado. Yo no sé a cuánto les ha pasado, ya han identificado cuando tienen pecados que no confiesan, saben que están mal y hasta duele el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Confesarlos. Principalmente ¿con quién, hermanos? ¿Con quién vamos a confesar nuestros pecados? Claro, con Dios. Hay que confesar nuestros pecados con Dios. A cada ratito, en cada momento confesamos, pecamos, nos arrepentimos y buscamos ¿qué? Dejarlo. Si usted agarró y fue a la de la tienda y la de la tienda usted le pagó con uno de a 200 y ella le dio cambio de 500 y no se dio cuenta hasta después de 2 cuadras. Ay, esta me dio cambio de 500 y era de a 200. Y en vez de regresarse dice, no, pues ya, ¿para qué se equivoca? Y al rato le está remordiendo la conciencia. ¿Y dónde queda por un pueblo que ya no va a regresar? Porque si se arrepiente, si de verdad se arrepiente, tiene que regresar. Si ya no regresó ese día, al otro día. A mí una vez me pagaron una tanda y no la conté. Y al otro día que la conté, había de más. Dije, mira, me diste de más. Entonces, si se arrepiente va a regresar. Pero si agarra y se lo gasta y después se arrepiente, tiene que agarra y pues lo confiesa. O sea, hay veces que no es suficiente confesarlo con Dios, delante solamente de Dios, sino para ser liberado de ese pecado debe de salir de nuestra boca la confesión. Usted se puede confesar con un hermano que es maduro, con su esposo, con su esposa,
con un ministro. Ahorita voy para allá. Con un ministro. En las iglesias donde son grandes hay diáconos, hay ancianos, hay, ¿verdad?, ayudas ministeriales. Y principalmente con el pastor. Pero vaya, yo por eso estoy empezando como que de un pecado de menos a más. Porque si no, voy a tener que hacerle como la religión romana, ¿verdad? Tener que poner mi confesatorio, voy a estar todo el día ahí teniéndolos todo el día confesando a cada ratito todos sus pecados. No. O sea, ir delante de Dios. Si el pecado estuvo más, hay veces que hay que confesarlo a la misma persona que le robamos a nuestra mamá del bolso o algo así, ¿no? Hay que confesarlo con la persona. Ahora, que cuando acudir con el ministro, cuando ya es algo que ya le hizo una vez, se arrepintió, ahora lo volvió a hacer y lo volvió a hacer y entonces ahí sí ya estamos hablando de un pecado recurrente que ya está más serio, ya debe de ser ya ministrado única y exclusivamente por ministros ya, como principalmente su padre del alma. ¿Quién es su padre del alma? El pastor. Dios es su padre del espíritu. Sus padres son sus padres del cuerpo, de la carne, pero su padre del alma es el pastor. ¿Para qué? Un pastor, un ministro, un líder que tenga la revelación de dónde viene ese problema, la raíz. Ahí ya requiere una administración. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, hay pecados que requieren una administración pequeña, pues, ay Señor, me pasé un alto, perdóname. No voy a ir al pastor, ¿verdad? ¿Para qué? Pastor, ¿verdad? Porque si no le digo, me voy a poner mi confesionario aquí como la iglesia romana, y aquí voy a estar, pastor, hoy me pasé un alto, hoy, ay, en mi mente le menté a su mamá a mi vecina, y, ¿verdad? No. Pero conforme va subiendo de nivel y de recurrencia, ya requiere ya de una administración de un líder. ¿Para qué? Para que el alma sea liberada ya, inclusive ya de una atadura. Ya de una atadura de robo. Estábamos hablando de ejemplo de robo, ¿no? Hay gente que no puede perdonar. Pues hay que estar hablando, ¿verdad? Con el pastor. Acérquese conmigo, bueno, los que son de la iglesia, ¿verdad? Y los que nos están viendo, acérquese a una iglesia, si no tiene, y acérquese a un pastor. Es necesario congregarse y es obligatorio según la palabra de Dios. Nada de que no. La iglesia debe estar como en ejército, reunida y junta, y por eso unos debemos estar abajo de otros conforme a la voluntad de Dios. Y para esto también, solamente un ministro calificado de parte de Dios le puede ayudar en una administración ya de un pecado recurrente. No sabe cómo perdonar. Hay que estar no solamente escuchando prédicas de eso, buscando palabra de eso, hablando con el pastor, ¿verdad? De qué manera yo, gracias a Dios, tengo varios casos que me han dicho es que yo no puedo perdonar. Y les he dado los tips y los consejos que yo, como Dios me ha enseñado a perdonar. Y hasta que le digo, mira, no les digo les digo, mira, síguele así, hasta que logres. Hasta que logres. Que ya cuando tú te acuerdas de esa persona ya no sientas nada. Bueno, creo que se entendió, ¿verdad? Amén. ¿Sí, amén o no amén? Gloria a Dios. Entonces, confesión de pecados. Necesitamos acabar con la raíz. Amén. Y eso solamente por medio de la confesión y también de la administración de un líder, para evitar la reincidencia y la repetición del mismo pecado. Siguiente punto, liberación. Liberación, pongan mucha atención. Juan 11, 43 al 44, por favor. Mosco, te reprendo. Juan 11, 43, vamos de manera fugaz. Ya lo tenemos, ¿verdad? 11, 43, dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. No quiero que lea, quiero que me ponga atención. Otra vez. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Bueno, primero pidió, ¿verdad?, que retiraran la piedra. Y después, ¿qué hizo Jesús? Gritó: ¡Lázaro, sal fuera! ¿Y cómo dice que salió Lázaro? Brincando. ¿Cómo? No, ¿verdad? ¿Envuelto qué? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a sus discípulos: desatadle y dejarle ir. Pregunta: ¿por qué Jesús no lo desató? ¿Por qué sus discípulos lo desataron? Exactamente. Esta situación con Lázaro nos representa a nosotros. Dios nos da vida, Dios nos vuelve a la vida, vuelve a hacer renacer nuestro espíritu que estaba muerto. Pero Él, cuando le da vida a Lázaro, le resucita, lo vuelve a la vida, pero no lo desata, sino que deja que sus discípulos lo desaten. ¿Por qué? Porque es señal de lo que nosotros debíamos de hacer hoy. El recién convertido, Dios le da vida espiritual, pero deja a sus ministros encargados para que lo desaten. Amén. Entonces, por medio de la administración, por eso es muy importante que no faltemos al culto, ¿verdad? Y si faltamos, pues hay que leer la predicación, hay que escuchar la predicación grabada en audio o en video. Por eso es importante estar en la doctrina, estar constantemente escuchando las prédicas del apóstol, y también, ¿verdad?, cuando hay una situación que ya identificamos, acercarnos. Pero hay que tener cuidado con faltar también. Sobre todo quiero hacer hincapié ahí, porque a veces hay ministraciones que no se pueden hacer. Discúlpenme lo que están viendo en YouTube, en Facebook, pero precisamente por eso hay que congregarse. A veces ungimos con aceite cuando Dios nos pone. Ungir con aceite, ungir con vino, para sanar heridas, para los elementos como la miel. La miel para sanar amargura, no solamente sirven para sanar amargura, para limpiar los ojos espiritualmente. O sea, es que de acuerdo al significado de cada cosa se ministra, y no se ministra como los de pague por sufrir. Perdón por el comercial, donde venga porque este domingo le vamos a poner miel. No, o sea, es que si Dios nos dice lo hacemos, y si Dios no nos dice no lo hacemos. Y mucho menos por una ofrenda, por dinero. Pero hay elementos que a veces en las predicaciones, ¿verdad? Pero bueno, y no vamos a estar esperando a que predique el pastor de el odio para ministrarme el alma del odio, ¿no? Entonces me acerco a mi pastor: yo ya identifiqué, Dios me reveló, le pido que me ayude tanto en oración y que me ministre. ¿Verdad? Porque yo ya identifiqué dónde entró. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le preguntó Jesús a los padres del endemoniado? ¿Desde cuándo está así? Porque Jesús estaba, o sea, Jesús no estaba de ¿y desde cuándo? ¿Y desde cuándo está así? No, Jesús está indagando el momento en el que entró, en el que Él abrió la puerta. Y para ser liberados, Dios nos revela cuándo se abrió la puerta. ¿Al qué? Al miedo, al odio, al rencor. No sé si alguien se ha dado cuenta o le ha revelado Dios, porque es difícil darse cuenta, aunque también se puede uno dar cuenta. Pero más bien revelado, porque son cosas que ya pasaron y en Cristo ya no es muy normal que nos pasen. Pero que Dios te revela que cuando te hicieron una herida, tú sentiste algo, como que te quebraste, como que algo te pasó por dentro.
un frío que te recorrió así, algo que te entró o algo que se te quebró por dentro. Digo, también nos podemos dar cuenta en la actualidad ya en Cristo, pero es más común que en Cristo nos demos cuenta cuando, ¿verdad? No nos demos cuenta, más bien es que el Espíritu Santo nos revele cuando empezamos con esa situación. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Entonces sí es muy importante, no es regresión, pero es muy importante ir a esa situación en el pasado para saber cómo atenderla, por qué entró, cuándo entró, cómo, y en base a eso el ministre. Ahora, las cosas entre, como le decía yo en la predicación de los sueños deben de ser algo íntimo, deben ser algo personal, es algo hermoso que Dios nos da y nos revela. De preferencia hay que buscar que Dios no solamente nos dé el sueño, sino que también nos dé la revelación. Entonces, si a usted le está dando la administración, le está revelando Dios algo y también le da la administración, pues mucho que mejor. No es que yo no quiera hacer mi trabajo, ¿verdad? Sino estamos hablando pues obviamente quién quiere estar dando a conocer sus situaciones, ¿verdad? Íntimas del pasado. Uno de los puntos es pues por intimidad, ¿verdad? Y otro, porque no podemos siempre estar dependiendo de un ministro. O sea, y no lo estoy diciendo para quitarme yo adelante, yo las veces que requieran, que sean necesarias. Pero a veces soy responsable de lo que digo, no de lo que me entiende. Las veces que se necesite estamos para servirle a los ministros. Y sin pena puede venir. Pero lo que al menos yo en lo personal busco es que la gente no esté como, no sé si vio ese personaje de la televisión que se llamaba Chabelita, que siempre iba con el sacerdote. ¡Ay, padre! Fíjese que agarré mal esto. Y o sea, para todo iba. Claro que es un programa de albures y puras babosadas que hablaban, ¿verdad? Pero pero es que le hacían parodia a gente que así iba. Ay, padre, que fíjese que... no quiero ni decir. O sea, ¿sí me estoy explicando? Que no para todo, que hay cosas que uno puede administrar su alma, su sanidad y su salvación, porque después de todo el que va a entregar cuentas es usted. Y nosotros somos guías, que cuando no puede, pues por ejemplo, viene de las drogas, viene del alcohol, va a requerir mucho del ministro. Adelante, bienvenido. Pero bueno, vaya, es un cristiano que ya lleva 20, 30 años en Cristo, ya más o menos debe de saber cómo manejar sus cosas, ¿verdad? Bueno, al menos que sean como personas que estuvieron en otras doctrinas y los 20 años no aprendieron, porque en esas doctrinas no se manejaba, no creían ni en el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Hay que reentrenarlo, hay que reengendrarlo. Ay, Dios mío, no sé cómo le hago para siempre acabarme el tiempo. Pero bueno, quedó claro, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. La consejería. Vamos bien rápido, por favor, porque ya me comí algo de tiempo. A Proverbios 15:22. Sí quedó claro, ¿verdad? Los ministros y el pastor estamos para servirle. Pero entre mayor, o sea, un resumen de eso sería, mientras usted va aprendiendo a administrar su alma, acérquese al pastor. Y una vez que ya le agarró, pero si usted no está, ¿cómo se dice, maestra? Si no tiene la capacidad de poder hacerlo, no, de poder. Si usted no está pudiendo, ¿cómo? Apto. No, es que más bien si no está, es que pudiendo es una
No, ¿verdad? Si usted no está, si usted no puede, no puede con la situación y ya lo intentó, o sea, quítese de la pena y acérquese al pastor, a la pastora, obviamente, para los que están en casa, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Usted no tiene pastor, pastora, ya se quiere acercar a una iglesia. Si usted es mujer, no se acerque al pastor, busque la pastora. Y si nada más hay pastor, váyase y busque una iglesia donde haya pastora. Porque la mujer debe de ministrar a la mujer y el hombre debe de ministrar al hombre. Eso es lo más sano. ¿Por qué? Ahorita no me pregunten porque ya se me acabó el tiempo. Pero ese consejo le doy. Porque el pastor Abraham soy. No. Ok. Entonces, ¿en cuál nos quedamos? Proverbios 15:22, ¿verdad? Es que son intercambios de información de nuestra alma. Por eso deben de quedar, por ejemplo, entre mujeres o entre hombres. Y viceversa. Si hay una iglesia de... no lo quiero decir, pero... pues donde solamente hay una mujer... debe de tener, la pastora debe tener ayudas ministeriales que sean hombres. Y si no la tiene, huya lo más pronto posible y cuénteselo a quien más confianza le tenga. 15, ¿qué le dije? 22. Sí, ¿verdad? Sí, 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Sí? Otra vez, repetimos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Lo que está diciendo es que donde hay consejo, hay bendición, hay prosperidad, hay avance. Y sobre todo consejo de ¿qué? Consejo de ministros. Consejo de, ahí sí, ¿verdad? Principalmente consejo solamente de pastores, o solamente de líderes, o solamente de hermanos, pero que de verdad sean muy maduros. Que tengan una experiencia, pero no una experiencia intelectual, sino una madurez espiritual. Porque ya pasaron por eso. Yo, por ejemplo, cuando, ¿verdad? Se acercan a mí gentes que quieren salir de las drogas y del alcohol, yo les digo, yo con todo gusto oro por ti, te ayudo. Pero principalmente, si se puede, acércate a una persona que ya ha salido de eso, porque pues yo gracias a Dios, ¿verdad? Tuve la fortuna de... Pero para otras cosas, otras áreas muy pecaminosas, no es cierto, ¿verdad? Soy más bueno. Otras cosas. El ateísmo, por ejemplo, ya le dije, yo fui ateo. Entonces yo puedo entender desde dónde, ¿verdad?, razona un ateo. Entonces, sí, busque una persona que tenga experiencia pero espiritual, no experiencia intelectual, un maduro. Amén. Amén. Muy importante, ¿no? Tenemos el ejemplo, ya no tengo tiempo, pero 1 Reyes 12, del 6 al 16, habla del hijo de Salomón. Salomón tenía su grupo de consejeros, ancianos de renombre y de experiencia espiritual, maduros espiritualmente, y a ellos, cuando algo no podía resolver, el sabio más sabio del mundo, cuando algo no podía resolver o decía no estoy completamente seguro, de acuerdo, iba y le preguntaba su consejo. ¿Qué hizo su hijo? Botar el consejo de su papá y ponerse un consejo de jóvenes que no sabían ni jota, como los niños de ahora, jóvenes que no saben. Estaba viendo un video, ¿verdad? De los niños no saben, ahora no se saben los refranes. También, sí, no es un... tiene razón la hermana Sara, fíjese que esa es una característica de la profecía, pero también del consejo. Y lo ha dicho el apóstol, gracias por recordarme. El consejo debe de ¿qué? Edificar, exhortar y consolar. 3 características del consejo. Gracias, hermana. Maestra, primera vez que le vamos a poner a usted la estrellita.
la abejita trabajadora. ¿Ok? Entonces, terminamos con ese punto. Ahora, el reentrenamiento del alma. Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga conmigo, viejo hombre. Diga conmigo, viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Tenemos un viejo hombre, tenemos un cuerpo y un alma que vienen inundadas del mundo. Y nosotros necesitamos reentrenarlas. Y como ya no tengo tiempo y me tengo que apurar, le voy a decir qué es reentrenar. Reentrenar, ¿verdad? Dice el versículo, el 20, ¿cuál le di? 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ponga mucha atención. Es más, no quiero que lo lea, quiero que me oiga, por favor. No lo lea, por favor, óigame. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Desechando la mentira, hablar verdad. ¿Verdad? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Sí? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. O sea, ¿cuál va a ser la manera de reentrenar? Reentrenar no es dejar de hacer una cosa. Reentrenar no es dejar de hacer una cosa. Reentrenar es dejar de hacer una cosa, pero cambiándola por otra. Es dejar de hacer una cosa mala, pero en su lugar hay que hacer una cosa buena, porque no puede quedar ese hueco. Eso es el reentrenamiento. ¿Sí? Ya no lo apuntamos. Repito, reentrenamiento, dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea que tenemos que desechar la mentira y tenemos que hablar ¿qué? Verdad con el prójimo. O sea, no es nada más de que ya no voy a ser mentiroso, ya no te voy a decir una mentira. Entonces, ya no puedo decir mentiras, ya no voy a decir una mentira, pero me voy a quedar callado. Pero voy a cambiar el tema. No solamente es dejar de decir la mentira, sino decir la verdad también. ¿Sí me estoy explicando? En el siguiente punto, en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más. No es nada más dejar de hurtar, sino que también debe de trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. Y además debe de dar. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque como hurtó, robó, y en este mundo hizo una deuda. Entonces ahora debe de trabajar. ¿Por qué hurtaba? Porque no quería trabajar con sus manos, ¿verdad? Tenía un espiritillo ahí, ¿verdad? Un complejo de reycito, de rey Midas, que no quería que trabajara, que quería el dinero fácil. Pero mientras quitó, provocó una deuda en este mundo. Entonces ahora el reentrenamiento es que ahora va a trabajar y con sus manos y más. ¿Para qué? No solamente para tener, sino también hasta para dar. Dice Pablo, para ver si logro resarcir lo que ocasioné mientras estaba en el mundo. Amén. Ninguna palabra, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, no solamente voy a dejar de decir palabras malas, sino que voy a decir palabras que edifiquen. Ahora, el hecho de que uno esté aquí predicando no quiere decir que uno ya sea experto en esto. No, a mí me falta mucho, pero en la gracia de Dios estamos dando verdad
Y yo le puedo decir en lo personal, pues a mí me falta mucho reentrenarme. Y lucho todos los días por reentrenarme. Y por eso la doctrina, hermano, por eso la doctrina, si bien nos salva, el que no tenga doctrina es más fácil que se pierda. Amén. Y terminamos con Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros vuestras ofensas. O sea, no solamente hay que dejar eso, sino que también hay que ser misericordiosos y perdonadores. O sea, es reentrenar, es no solamente dejar de hacer lo malo, sino cambiar ese hábito por un hábito bueno. Y de esa manera vamos a lograr, ¿sí?, reentrenar el alma. Entonces, en estos ejemplos, ¿verdad?, vemos cómo el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, es decir, que no le estaba hablando a inconversos, sino a creyentes. Esto quiere decir que dentro de la iglesia habían hermanos que ya estando en Cristo practicaban aún la mentira, el robo y todo lo demás que acabamos de decir. Interesante ver cómo el apóstol no solo le pide que abandonen esas prácticas que habían aprendido en el mundo, sino que las sustituyan, esas malas costumbres por buenas costumbres. El objetivo de la administración por medio del reentrenamiento del alma es cambiar todo aquello corrupto a lo que antes estábamos acostumbrados y enseñarnos ahora a hacer lo bueno para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y por eso lo debemos de practicar, para que así como nuestra alma le gustaba ir a los partidos a decir puras groserías, pues ahora al alma solamente le gusten, repudie eso y solamente le agrade hacer ¿qué? Cosas buenas y bendecir. Yo era una persona muy malediciente y yo no me daba cuenta. Y yo decía rayos y centellas y decía diablos. Y decía ay, man. ¿Sí? Y no me daba cuenta esas palabritas y decía otras a lo mejor un poquito más fuertes. Y siendo cristiano. Y hasta que el Espíritu Santo me hacía entender que no solamente era dejar de decirla, sino que en vez de decir por ejemplo, cochino día, hoy vieja fea, cuando alguien me hacía enojar, ¿verdad? Entonces, aunque eso ya es estar maldiciendo, hermano, eso ya es estar maldiciendo. O ya el hecho de decirle vieja, aunque no le digas fea, oye esa vieja. Entonces yo tuve que reentrenarme. ¿Y cómo empezaba yo a decir? Ay, esa bendita. Ay, esa bendita. Ay, esa señora bendita, hija de Dios por fe. Ay, esa amada. En vez de decir, ay, ese hermano. Eso no es una maledicencia, pareciera que no es una maledicencia, ¿verdad? Pero sí, porque te estás quejando del hermano. ¡Ay, ese hermano! Hay que cambiarlo por ¡ay, ese hermano! Por decir ¡ay, que Dios bendiga a este hermano! Porque hay de maledicencias a maledicencias. No sé si me estoy entendiendo. Que hay maledicencias que suenan y están mal, pero hay otras que no suenan, pero están mal, estamos maldiciendo. Hermano, yo no le digo tonto, menso al vecino, al mundo, pero me lo digo a mí. Es maledicencia. Yo no sé cuántos de ustedes, a mí me costó mucho trabajo eso, ¿ah? Dejar de decirme tonto, menso, ¡ay! Bruto. ¿Por qué? Porque era algo que nuestra familia nos decía desde chiquitos. A usted no, pero a mí sí. ¿Verdad? Se me ha pasado de decirle, ¿verdad? Mi familia, les pido perdón, más cuando me enojo. Ay, perdóname, no te quise decir así, pero ya te dije. Modo, ¿ah? Y pues reentrenarnos constantemente, amén. Entonces, ya se me acabó el tiempo, muy bien, pero quiero en estos últimos 2 minutos recordar la administración del alma. Recomendamos ver las predicaciones en YouTube de el alma que hemos estado dando, ¿ah? Las necesidades del alma: perdón de pecados o iniquidad, sanidad de enfermedades o dolencias, rescate y o libertad,
ser cubierta, protegida, llenura y o saciedad. ¿Cómo vamos a lograr ministrar el alma? Por medio de la confesión de pecados, de la liberación, de la consejería y del reentrenamiento del alma. Amén. En conclusión, la administración es una de las fuentes de descontaminación que el Señor ha puesto a nuestro alcance para que nuestra alma pueda alcanzar la vida en abundancia que el Señor ha prometido a su pueblo. Ministración del alma igual a prosperidad de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. No ministración, repetir y repetir patrones y maldiciones a nuestras generaciones. Amén. Pues que Dios nos ayude, que Dios me lo bendiga mucho. Nos ponemos sobre nuestros pies para orar. Que Dios los bendiga a los que están en las redes sociales. Yo les recomiendo, acérquese, sea humilde. Necesitamos un pastor. Acérquese a un pastor, acérquese a los líderes. Si usted está en una iglesia grande, no se puede acercar al pastor. De verdad que los líderes, los líderes de matrimonios, de jóvenes, líderes que hay en la iglesia, son personas puestas por Dios, que les van a una dirección para bendecir su vida y su alma. Amén. Acérquese a una iglesia y aprenda con la palabra de Dios a ministrar su alma. Y bueno, poco a poco aprender y administrar en lo personal, a menos que sea algo que salga de sus capacidades. Hay que buscar la ayuda ministerial. Dios nos dio esos regalos, que son pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, para bendición de nuestra vida. Amén. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en la siguiente enseñanza y que Dios le ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.